Un gozo poder estar acá, así, así. Es un gozo poder estar acá. Mi esposa Ari y yo estamos muy contentos. Mis hijos, Josías y Pablo, también están contentos. Hay un bebé en la panza, mi esposa que también está contento. Por ahora no tiene nombre, pero mi hija menor le llama Panza Bebé. Entonces, Panza Bebé también es la salud. Es un gozo poder estar acá, poder también ver que hay venezolanos aquí y ver cómo el Señor está haciendo su obra aquí en Villa. A varios de ustedes tuve el gozo de poder conocerlo hace algunos años y ver cómo sigue perseverando en la fe es algo que nos da alegría. En este último domingo del mes de la Reforma, cuando recordamos la Reforma Protestante, este movimiento que por la gracia de Dios descubrió el Evangelio y la predicación fiel de su palabra, más que hablar de los reformadores, quiero invitarlos a ver una historia en la Biblia que fue inspiradora para ellos, en el capítulo 3 de Daniel. Es una historia que debe ser también de ejemplo para nosotros, en una época de tantas ideologías y religiones falsas. Si queremos promover una reforma en nuestro país, si queremos, siguiendo la palabra de Dios, abundando fruto en Villa Constitución y en el resto de Argentina, aquí vas a ver qué es lo que debe caracterizarnos como pueblo de Dios. Pero esta historia hace algo interesante. Hace mucho más que enseñarnos sobre cómo vivir cuando el mundo nos presiona a adaptarnos a él. Esta historia también nos enseña y nos habla de cuál es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Cómo vivir no solo cuando eres tentado a renunciar a Dios, sino también cuando el sufrimiento golpea tu vida, cuando la injusticia golpea tu vida. Tarde o temprano todos vamos a pasar por eso. Tal vez ya te encuentres en una situación así. La pregunta no es si vas a pasar por sufrimiento en este mundo, la pregunta es cuándo. ¿Y dónde va a estar tu esperanza en medio de eso? Y lo que Dios tiene para mostrarnos en esa historia conocida, pero con detalles que solemos pasar por alto, precisamente porque estamos muy familiarizados con esa historia. La vemos en libros para niños, la vemos en incontables predicaciones. Lo que Dios tiene para decirnos acá nos ayuda a responder esta pregunta. Y antes de entrar en esta historia, es bueno recordar por qué el libro de Daniel es tan valioso para nosotros. Los lectores originales de este libro, piensa por un momento, ellos estaban en una situación totalmente nueva para ellos. Luego de varios siglos viviendo en Judá, donde aunque se había infiltrado la idolatría, las instituciones y las normas de la sociedad apoyaban y daban por sentado la fe en el único Dios verdadero. Ahora este pueblo están exiliados en Babilonia, donde ese ya no es el caso. Ahora están en una tierra extranjera como juicio por su idolatría, donde toda la cultura y sus instituciones abrazan lo que podemos llamar como pluralismo religioso. Hay diferentes religiones, diferentes dioses, todos son igualmente válidos. Al igual que los israelitas en esa época, nosotros hoy, luego de siglos de cristiandad cultural, donde los gobiernos, las escuelas, las universidades, las instituciones daban por sentada la fe en Dios, o por lo menos aceptaban los valores cristianos, los valores bíblicos, ahora andamos en un mundo totalmente distinto. Podemos decir que ya no nos encontramos en una cultura que abraza nuestra fe o que por lo menos la aprueba o la da por sentada. ¿Cómo debemos vivir en una cultura babilónica y como la nuestra? ¿Qué necesitamos entender sobre nuestro Dios en una época así? ¿Qué necesitamos recordar en una sociedad que día a día se opone a nuestra fe? Ese mensaje, esas preguntas están en el corazón del ministerio que por la gracia de Dios estoy llevando, y les animo a que oremos y veamos qué nos dice Dios en su palabra. Cómo poder vivir con sabiduría en este contexto tan hostil para la fe y en este mundo de sufrimiento. Señor, te alabamos, Señor, por este privilegio de poder venir delante de ti a escuchar tu voz. Señor, sé tú usándome, sé tú glorificándote en medio de mis debilidades, que yo pueda exponer firmemente tu palabra, Señor, sé tú obrando con tu Espíritu Santo. Porque si tu Espíritu Santo no está aquí, Señor, no queremos estar aquí. Haz con tu Espíritu lo que solamente tú puedes obrar, Señor, grabando tu palabra en nuestra mente y corazones para tu gloria, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Bueno, como preguntamos antes de orar, ¿cómo debemos vivir en una cultura que se opone a nuestra fe y cuando el sufrimiento golpea nuestra vida? Bueno, capítulo a capítulo, el libro de Daniel responde esa pregunta. Lo hace por medio de historias, lo hace por medio de la esperanza que brinda en sus profecías, nos alienta a confiar en Dios como nuestro Señor soberano, nuestro Señor redentor. De hecho, aunque el pueblo de Dios estaba exiliado como juicio por su pecado, Dios les dice que Él no ha terminado con ellos. Dios quiere que este pueblo siga confiando en Él. Siglos atrás, en el libro de Isaías, vemos cómo Dios prometió librar a su pueblo del exilio que tendrían en Babilonia. Y en particular, Isaías 48:10 habla del exilio como un crisol o como un horno de aflicción que Dios usa para purificar a su pueblo. Dice así: pues te he purificado, pero no como plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Isaías 48:10. Los lectores originales del libro de Daniel debían tener esta imagen en mente cuando llegan al capítulo 3. La conexión no puede ser más clara. Aquí Dios va a usar un horno de fuego literal para demostrar su poder y avivar la confianza de su pueblo verdadero, los que no han doblado sus rodillas ante los ídolos. Dios sostiene a creyentes fieles en medio de un fuego literal y así demuestra a su pueblo que Él realmente puede sostenerlos en medio del horno de aflicción, en medio del horno de fuego metafórico en el que se encontraban en el exilio y librarlos finalmente de Él. Esto tiene mucho para decirnos como iglesia en nuestros días y vamos a ver eso también. Pero quiero que pienses también que si no eres creyente o tienes dudas sobre la fe cristiana, yo te animo a escuchar con atención porque lo que esta historia nos enseña también nos ayuda a responder algunas de las críticas y preguntas más profundas que las personas suelen tener sobre la fe cristiana. Entonces, ¿qué nos enseña la historia que leemos en Daniel 3? El punto de este capítulo es que debido a que nuestro Dios es poderoso para librarnos de nuestros opresores y del sufrimiento, debemos confiar verdaderamente en Él ante la presión de la idolatría y en medio del sufrimiento. En este capítulo encontramos lo que podemos llamar como una confianza a prueba de fuego, y por eso he titulado el mensaje de esa manera. Yo te invito a profundizar en Daniel 3, en su mensaje entonces, a la luz de 3 puntos que vamos a titular, comenzando con la letra P. Este no es el bosquejo más original, esta historia es muy conocida, otros predicadores también han usado bosquejos similares porque es lo que tú miras en la estructura del texto, pero esperamos poder exponer este mensaje fielmente y brindar reflexiones frescas, reflexiones que nos alienten a perseverar en la fe, hermanos. Punto número 1, la presión de la idolatría. Es lo primero que vemos. Hay una presión y es hacia la idolatría. El capítulo inicia con la narración de que el rey Nabucodonosor hace una estatua gigante de oro y llama a las autoridades en todas sus provincias a que vengan a la dedicación de esta estatua y se postren ante ella y la adoren cuando suene la música designada para eso. Fíjate, este Nabucodonosor es el mismo que al final del capítulo pasado estaba adorando a Dios. Al final del capítulo reconoce al Dios de Daniel como el Dios de dioses y Señor de señores. Y esto me hace preguntar, si hoy en día no conocemos de políticos que dicen ser piadosos y creyentes o que actúan como creyentes y luego parece todo lo contrario, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mejor dicho, no es coincidencia. De hecho, Nabucodonosor no solo no ha reconocido de manera total la soberanía del único Dios verdadero, sino que amenaza con lanzar a un horno de fuego a quienes no se postren ante su estatua. Escucha cómo lo narra la Escritura y voy a tratar de leerlo nuevamente, pero ahora destacando la manera irónica en que el narrador muestra la grandilocuencia vacía de toda la pompa del rey. Dice así, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2,7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor
había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Te das cuenta de la repetición casi ridícula de instrumentos y cargos políticos? Esta lista de autoridades y de instrumentos se repite tan larga de manera intencional, casi como un juego de palabras, para que veamos lo vacío y lo exagerado de toda la realeza de Babilonia, en contraste con la soberanía y el poder del Dios verdadero. El libro de Daniel se está mofando de eso. Y ahora vamos a ver por qué. Porque solamente hay un Dios que gobierna y un Dios que puede salvar. Ahora bien, hay dos preguntas rápidas. Primero, ¿dónde está Daniel en esa historia? Él es el principal profeta de Dios en ese libro. Bueno, al final del capítulo anterior nos dice que fue puesto en la corte del rey y posiblemente por eso no estaba entre las personas a quienes Nabucodonosor hizo venir desde otras provincias. Pero una pregunta más importante es: ¿por qué hacer esta estatua? ¿Por qué la estatua? ¿Qué quería Nabucodonosor con esto? La respuesta es que Nabucodonosor quería paz en su imperio, por lo que entendía que los representantes y las autoridades de todas las provincias debían estar de acuerdo con aceptar la pluralidad religiosa, como nos cuenta la historia de aquella época. En la mente de este rey, ¿qué puede ser más divisivo o provocador en una sociedad que personas indispuestas a adorar a todos los dioses, si el rey te lo demanda? ¿Qué puede ser más escandaloso que decir que tu Dios sí es el verdadero y el mío no? ¿Qué puede ser más ofensivo que eso? ¿Qué puede ser más intolerante que eso? ¿Qué puede ser incluso más terrorista o subversivo o anarquista que eso? ¿Qué puede dañar más la paz en una sociedad que las declaraciones exclusivas de verdad? Esa era la lógica de Nabucodonosor y también la de nuestra cultura hoy. Nuestra cultura dice que no existe la verdad absoluta. Y la ironía está en que no se vale la pena preguntarle a las personas si están absolutamente seguros de eso. Porque si no existe la verdad absoluta y estás absolutamente seguro de eso, tú te estás engañando. El relativismo se autorrefuta, se relativiza a sí mismo. Y bueno, este es el punto de esa estatua. En el versículo 14 entendemos que no representaba a un dios en particular, sino a los dioses de Babilonia, y de manera implícita representaba el poder de Nabucodonosor como rey. Dice el versículo 14: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses, en plural, ni adoran la estatua de oro que he levantado. En otras palabras, servir a la estatua, adorar a la estatua, era equivalente a servir a los dioses del rey y reconocer su autoridad como máxima. Ahora bien, presta atención a lo que Nabucodonosor no está diciendo. Nabucodonosor no está diciendo a las personas que dejen de adorar a sus propios dioses. De hecho, nunca les prohibió eso a los judíos. Más bien, aquí les está diciendo: tú puedes adorar a tu Dios todo lo que tú quieras en privado, pero cuando suene la música, tú necesitas postrarte ante el mío. Y no andes por allí pensando, diciendo que tu Dios es superior a los demás y demuestra así que eres un intolerante. De nuevo, con cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia. Nadie nos prohíbe ser cristianos hoy, gracias a Dios. Pero igual estamos presionados y tentados a ceder ante la idolatría que nos rodea. Y ahora bien, yo sé que decir esto puede ser extraño, porque hoy en día no vemos a gente con espadas detrás de nosotros y amenazándonos con meternos en un horno de fuego. Pero el hecho de que no hayan estatuas
no significa que no haya ídolos. Y el hecho de que no haya un horno de fuego no significa que no haya consecuencias, no significa que no haya rechazo, no significa que no haya menosprecio o castigo a quienes no estén dispuestos a aceptar a los ídolos de nuestra cultura. Piensa en la forma, por ejemplo, en que nuestra cultura de muchas maneras quiere alentarte a no congregarte ni a buscar a Dios con otros creyentes. Piensa en la forma en que hoy en día se te permite ser cristiano, pero no hables tan abiertamente de eso en el trabajo o en la facultad. Piensa en la forma en que si tú publicas algo en redes en contra de la ideología de género o expresando tu fe, muchas personas pueden denunciarte y que te cierren en Facebook o el Instagram por hablar de tu fe. Piensa en cómo la cultura laboral te incita a trabajar sin descanso para el Dios dinero y te tienta a disminuir tu compromiso con la iglesia. Y si no lo haces, pues te castiga, relegándote, menospreciándote, nunca vas a tener ese otro ascenso. Piensa en la forma en que una figura pública no puede expresar su fe cristiana, porque después lo cancela en los medios. Piensa en la forma en cómo el mundo nos dice constantemente cómo gastar el dinero, cómo criar a nuestros hijos, cómo buscar la felicidad. Y si actúas diferente, entonces eres rechazado, eres puesto a un lado. Te sacan del grupo de WhatsApp. Hoy no estamos literalmente ante una situación con una estatua física y un horno de fuego, pero hay paralelos. Y nuestra cultura secular está en un espectro que se inclina más a la idolatría babilónica que a la adoración al Dios verdadero. La diferencia, esto es muy importante, la diferencia entre un idólatra antiguo y uno moderno es que el moderno no ha nombrado explícitamente a sus ídolos, ni los llama como dioses, aunque los trata así. Un ídolo en la Biblia es cualquier cosa que pones en el lugar que solo Dios merece en tu vida. Y esa es la base de nuestra rebelión contra el Dios verdadero. Tú puedes leer eso en Romanos capítulo 1, cambiar la gloria de Dios por otra cosa. Y cuando reconocemos esto, es evidente que en nuestra cultura hay una gran diversidad de ídolos, una gran diversidad de dioses falsos. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para adorar. Y si no adoramos al Dios verdadero, siempre vamos a buscar nuestra seguridad, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra confianza en cualquier otra cosa. Y vamos a terminar adorando eso. Piensa, por ejemplo, en el sexo, en el trabajo, el poder, en un noviazgo, un estudio, tu familia, tus hijos, la política, las redes sociales, el entretenimiento. Nada de esas cosas es mal en sí misma. Ellos son regalos de Dios cuando disfrutamos de todas estas cosas conforme al diseño de Dios. Pero cuando vivimos para ellas, en primer lugar, como el mundo nos presiona a eso, se convierte en ídolos que nos esclaviza. Ahora bien, volviendo a las presiones de nuestra época, cuando alguien te dice que no debes hablar de tus convicciones con los demás, ¿qué está haciendo? Está imponiendo su convicción personal sobre ti, la convicción de que tú no debes hablar tus convicciones. Y cuando alguien dice que no puedes andar por allí diciendo que tu Dios es el verdadero y que tu visión de la realidad está por encima de la mía, porque eso es intolerante, decir eso es intolerante. Y también implica tener una visión de la realidad por encima del otro, porque yo sí tengo la razón. O sea, ¿te das cuenta? La ironía, tanto en la época de Nabucodonosor como hoy en día, está en que los verdaderos intolerantes son los que amenazan con menospreciar, cancelar o castigar a quienes decidieron creer algo distinto, a quienes decidieron creer en la Biblia. Me encanta cómo lo explicaba el pastor Timothy Keller. Él decía que nuestra cultura por fuera luce tolerante, pero cuando miras de cerca, ves que es intolerante en realidad, por lo que hemos mencionado. Pero por otro lado, el Evangelio por fuera luce intolerante por sus declaraciones de verdad, sus declaraciones exclusivas. Solamente hay un Dios y un solo camino. Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Para el mundo eso parece intolerante. Pero cuando miras de cerca, al Evangelio es demasiado tolerante, porque te muestra a un Dios que es paciente y que entrega a su Hijo en la cruz para salvar a sus enemigos, y que cualquier persona, sin importar su pasado, su color de piel, su estatus social,
su sexo. Cualquier persona puede venir a Cristo, atesorándolo a Él, abandonando sus pecados y viviendo ahora para Dios. Dios recibe a cualquier persona que hace eso. Y no porque eso es una obra, sino porque la fe es la mano abierta que Dios, que se aferra a Él, que busca de Él. Si Dios ama hacia sus enemigos, si Dios nos amó hacia nosotros, ¿quiénes somos nosotros entonces para ser crueles o intolerantes con los demás? Intolerantes en el verdadero sentido de la palabra. Una comprensión correcta del Evangelio nos lleva a amar a nuestros enemigos, incluso en la presión de la idolatría. Así que los creyentes debemos estar preparados para la presión de la idolatría como lo subieron Sadrach, Mesach y Abednego. De hecho, ellos no solo actuaron con una confianza a prueba de fuego, sino también con tolerancia. Fíjate, ellos no empezaron a juntar gente y decir, bueno, hay que tumbar a Nabucodonosor. Ellos no empezaron, no hicieron una campaña de burlas o memes en las paredes de Babilonia, ¿se imaginan? Ellos no llamaron con insultos a Nabucodonosor. De hecho, más adelante vemos que se siguen dirigiendo a él como un rey. Ellos solo permanecieron firmes en su confianza a prueba de fuego, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. Ya vimos la presión de la idolatría. Ahora vemos la prueba de la fe verdadera. Esa es nuestra segunda palabra con la letra P. Primero presión, ahora prueba. La prueba de la fe verdadera. Versículo 8. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ves lo intolerante que es? Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la franza, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Me encanta esa pregunta. Es arrogante la pregunta, pero me encanta porque Dios la responde. Nabucodonosor prácticamente está diciendo: si tu Dios es tan grande, ¿por qué va a dejar que yo los queme a ustedes? Y Dios responde esa pregunta para mostrar quién es soberano. Ahora bien, lo que ocurre a continuación es algo que me confronta, porque si algo me gusta a mí, son los buenos argumentos. Me gusta escribir, me encanta la apologética, y la Biblia nos llama a estar preparados para dar razón de nuestra fe. Lo ves en 1 de Pedro capítulo 3. Y sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego no son defensivos aquí. Uno esperaría que busquen hacer campaña para defenderse y que entonces hagan un tratado teológico de argumentos para Nabucodonosor. Pero ellos no hacen eso. No hubiera estado mal hacer eso, pero ellos no hacen eso. Ellos no hacen apologética, ni llevan su caso ante el jurado, ni se enfrascan en la autodefensa. Ellos deciden hacer algo mucho más fácil que eso, pero al mismo tiempo mucho más difícil. Ellos deciden confiar en Dios y esperar en Él. Siempre vamos a estar en situaciones donde vamos a ser tentados a ser defensivos cuando te juzguen injustamente. Pasa en la facultad, pasa en el trabajo, pasa en la familia, pasa incluso en la vida de la iglesia. ¿Estás listo para dejar eso en manos de Dios? Hermanos, argumentar nuestra integridad y defendernos no es necesariamente malo. Pueden haber momentos para eso. Hay toda una carta segunda de los Corintios que habla de eso, donde Pablo está dando argumentos para guardar las fe de la iglesia, para que no se desvíen y reconozcan la autoridad apostólica de Pablo. Entonces, no es malo
en sí mismo defendernos y saber dar argumentos bíblicos. Pero a veces, yo diría la mayoría de las veces, la mejor apologética que podemos hacer de nuestra vida y la mejor apologética que podemos hacer de nuestra fe es simplemente vivir nuestra fe. Escucha lo que dicen estos hombres. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta de ese asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Fíjate, estos hombres tienen una fe tremenda, pero ellos no tienen la Biblia completa que tú y yo tenemos. Y sin embargo conocen los hechos redentores pasados de Dios lo suficiente y la revelación de su carácter, de tal manera que pueden confiar en su poder y en su fidelidad en medio de esta prueba y presión tan grande. Ese por un momento es lo fácil que hubiera sido racionalizar la idolatría. Yo siempre me imagino la voz de Satanás susurrándoles: mira, a ustedes nadie les está diciendo que dejen de adorar a su Dios. Solo que te postres ante esta imagen en esta ocasión particular, cuando suene la música, y listo. ¿Cuál es el problema? Mira cómo Dios te ha bendecido tanto en Babilonia, poniéndote en posición de autoridad en las provincias. Si te postras esta vez ante la estatua, vas a seguir con vida para poder seguir siendo luz en Babilonia. ¿No es maravilloso eso? ¿No es lo que Dios quisiera? El diablo, en el pasado y en el presente, siempre te va a presentar formas de racionalizar la idolatría, de justificar el pecado. Oremos que Dios nos conceda estar firmes en la verdad. Así de tentadora era esta presión, pero estos tres hombres se mantuvieron firmes, y lo siguiente debería impactarnos, porque aquí sí vemos la prueba de una fe verdadera. Versículo 18, y dicen: y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, si nos morimos, si nos quedamos quemados en el horno, oh rey, ha de saber que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Una cosa es decir, sé que Dios puede librarme. Una cosa es decir, confío en que Él puede hacerlo. Otra cosa más profunda es tener la humildad para decir, pero incluso si no lo hace, todavía voy a confiar en Él. Él sigue siendo digno de nuestra confianza. Reconozco que soy finito y que no lo sé todo, y tú sí, y que tus planes son superiores a los míos. Aunque sea doloroso, incluso aunque me cueste la vida. Esa es la esencia de una fe verdadera. Confiar en Dios cuando no entendemos todo lo que está pasando, porque conocemos su carácter. En Isaías 43, versículo 1, el profeta nos habla de cómo Dios iba a traer al pueblo del exilio a su tierra. Y nos habla de que Dios cuidaría de ellos en medio del fuego. Dice así, versículo 1, Isaías 43. Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel: no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Estos tres hombres conocían de esta promesa, pero saben que es una poesía, ¿no es cierto? Saben que Dios no les ha prometido que todo va a ser tal y como ellos esperan. De hecho, la promesa no es que Dios les iba a librar del fuego, la promesa es que Él iba a estar con ellos en medio del fuego. Saben que Dios al final los va a librar de todo mal, pero que eso no significa que nunca van a pasar por fuego, incluso literal. Por eso es asombrosa la confianza a prueba de fuego de estos hombres. Ellos no aman a Dios por lo que Dios pueda darles en esta vida, por la influencia que Dios pueda darles o por los regalos que pueda otorgarles. Ellos aman a Dios por quien es Dios. Estos hombres atesoran a Dios por encima de todo lo demás, y esa es la prueba de una fe verdadera. La buena noticia es que si Dios pudo obrar eso en sus corazones, cuando ellos
también son pecadores como nosotros. Eran idólatras por naturaleza. Él también puede hacer eso en nuestras vidas. Ese deleite en eso. De hecho, esta historia no solo nos desafía y nos da ánimo para amar a Dios, sino que además nos llena de consuelo porque nos recuerda algo que solemos pasar por alto, pero que es tan crucial, hermanos. Tú no necesitas saberlo todo para tener una fe que glorifica a Dios. Porque ellos no sabían el final de la historia. Ellos no así pudieron glorificar a Dios. De hecho, es imposible que tú lo sepas todo. Tu llamado como creyente no es conocer los detalles de tu futuro para entonces confiar en Dios. Tu llamado como creyente es conocer el carácter de Dios para entonces confiar en tu futuro a Él. La fe verdadera no se trata de saberlo todo. Se trata de entregarlo todo. Esto es algo que podemos hacer con valentía solo cuando hemos creído y solo cuando conocemos en verdad al Dios que nos ama. Estos tres hombres son entonces un recordatorio del carácter que Dios quiere formar en ti, del carácter que Dios quiere formar en mí. Son un recordatorio de que no puedes estar dispuesto a morir por Dios si primero no has muerto a ti mismo, y tus preferencias y tu deseo de gloria propia. Porque bien cómodos que estaban estos tres hombres en su posición de autoridad en las provincias de Babilonia. Estos tres hombres son un recordatorio que cuando le temes a Dios, tú no le temes a nada más. Estos tres hombres entonces atesoran a Dios como prueba de una fe verdadera. Entonces hemos visto la presión de la idolatría y la prueba de la fe verdadera. Ahora bien, ¿cómo podemos buscar tener una fe así? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Cómo podemos llegar a tener una confianza a prueba de fuego? ¿Qué nos cuenta el resto de esa historia para alentar la fe de la audiencia original que estaba en medio de un horno de fuego metafórico que era el exilio? Y más importante aún, ¿qué nos cuenta a nosotros en medio de nuestro sufrimiento? Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Ya vimos la presión de la idolatría y la prueba de una fe verdadera. Ahora vemos la presencia prometida. Presencia prometida. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí empezamos a ver la ironía en la historia, ¿no? Pero esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. No estaba tan equivocado. ¿Quién era esta persona que estaba presente y guardó a estos 3 hombres en medio del horno de fuego? En el versículo 28, cuando Nabucodonosor reconoce el poder de Dios, dice: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel. Aunque este rey habla desde su trasfondo pagano, la manera en que el autor de Daniel plasma estas palabras del rey trae a la memoria las otras veces en el que el Antiguo Testamento habla de el ángel del Señor. No un ángel, sino el ángel. Esta era una forma que los israelitas tenían para hablar de una teofanía, de una manifestación visible y física de Dios. Por ejemplo, en Génesis 32, cuando Jacob lucha con el ángel de Dios y luego lo reconoce como Dios. Hallamos varios episodios así en la historia previa en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué no creer que este era Dios con los 3 hombres en medio del fuego? ¿No había prometido Dios que estaría con su pueblo en medio de toda prueba, como leímos hace un momento? Hermanos, la mejor noticia, algo mucho más grandioso, lo que estos hombres no sabían en aquel entonces, pero nosotros sí, es que hoy tenemos
una revelación mayor del carácter y de la redención de Dios que la que estos hombres tenían hasta ese momento y que la que llegaron a conocer en el horno de fuego. Hoy nosotros tenemos a Jesús que promete estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo y por siempre. Como leemos en Mateo 28, en el pasaje de la Gran Comisión. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y a los Evangelios, ocurre algo interesante. Jesús vuelve a tomar la imagen de un horno de fuego para hablarnos del castigo que todos merecemos por nuestra maldad, por poner otras cosas en el lugar que solamente Dios merece, y por nuestro egocentrismo. Por ejemplo, Mateo 13. De allí viene la idea del infierno como un horno de fuego, una idea que está muy presente en la cultura y en el pueblo cristiano. Ahora bien, ¿cuál es la esencia del Evangelio? La esencia del Evangelio es que Jesús soportó ese horno de fuego por nosotros. Lo hizo en la cruz del Calvario. Él llevó sobre sí todo el castigo por nuestra maldad, de manera que Dios pueda perdonarnos sin dejar de ser justo. Él llevó sobre sí el abandono del Padre voluntariamente, el abandono que nosotros merecemos, para que nosotros nunca seamos abandonados. Él llevó sobre sí todo el fuego que merecemos, para que ahora podamos acercarnos a Dios sin temor de ser consumidos por Él. Él llevó sobre sí todo el infierno, para que en medio del fuego de la prueba nosotros seamos moldeados y hechos más como Él, para que el sufrimiento, en vez de quemarnos y destruirnos, solamente nos purifique, hermanos. Él llevó sobre sí el mayor de los sufrimientos, para que en medio de nuestros sufrimientos más pequeños podamos estar seguros de que Él estará con nosotros. Ese es el mensaje de la Reforma Protestante, el mensaje del Evangelio bíblico que por la gracia de Dios la Reforma redescubrió, y ese es el mensaje que necesitamos hoy. Volviendo al tema de Dios en nuestros sufrimientos, es por el Evangelio que Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice así, dirigido a la iglesia en medio de presiones y persecución y también en medio del sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, no se sorprenda del fuego de prueba, que en medio de vosotros ha venido para probarlo, como si alguna cosa extraña me estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Esto nos apunta a otra de las críticas más profundas contra nuestra fe. Como vimos hace un momento, Nabucodonosor prácticamente les estaba preguntando si el Dios de ustedes supuestamente es tan bueno y tan soberano, ¿por qué va a permitir que yo los queme? Esa es una de las objeciones más comunes y profundas contra la fe. Si el Dios de ustedes, los cristianos, supuestamente es tan grande y tan bueno, ¿por qué deja que haya tanto sufrimiento y tanta maldad? ¿Por qué deja que tú sufras y pases por un horno de aflicción? Y hay muchas verdades bíblicas que podemos decir al respecto. Como por ejemplo, que Dios usa las pruebas para moldear nuestro carácter y que sus propósitos siempre son buenos porque Él es más sabio que nosotros. Pero lo que este episodio en Daniel 3 nos recuerda a la luz del Evangelio es lo siguiente. Piensa por un momento. Lo que más queremos en medio del sufrimiento no es simplemente que alguien lo explique, sino que nos sostenga y que se termine. El Evangelio se trata de eso. Dios escogió salvarnos por medio del sufrimiento. Jesús sufrió el fuego que merecemos para acabar con el sufrimiento en el futuro sin acabar con nosotros, quienes por nuestra rebelión somos merecedores de algo mucho mayor que cualquier sufrimiento aquí. Puede que no sepamos por qué Dios orquesta y permite tantas circunstancias difíciles, pero algo es seguro. Él no es indiferente. Él no es indiferente. La cruz es la prueba de eso. Allí Él muestra su amor. Él muestra su justicia. Podemos esperar en Él. Cuando alguien me dice, no puedo creer en un Dios que permite el sufrimiento, algo en lo que pienso es que no puedo dudar de un Dios que probó el sufrimiento en mi lugar para librarme de Él por la eternidad. Ninguna otra religión en el mundo habla de un Dios personal y amoroso que se encarna para sufrir por pecadores.
Entonces, aunque tú y yo no tengamos todas las respuestas, aunque tú y yo seamos como Sadrach, Mesach y Abednego en el sentido de que no sabemos qué nos depara el futuro y no podemos explicar todo lo que acontece, esto es más que suficiente. Podemos confiar en un Dios que nos ama de esa manera y que por eso siempre estará con nosotros como lo prometió. Y hermanos, esto es glorioso, esto es maravilloso, esto tiene que ver no solamente con el rechazo y el maltrato por ser creyente, tiene que ver también con cuando eres incomprendido. Esta promesa tiene que ver también cuando estás en crisis económicas o vocacionales, cuando otros te menosprecian, cuando estás en enfermedad, cuando estás en crisis familiares, cuando eres juzgado injustamente por otras personas, cuando estás en una enfermedad, cuando estás paralizado ante la incertidumbre por el futuro y sufres por eso. Eso tiene que ver con cada horno de fuego en tu vida, ya sea grande o pequeño. La pregunta no es si algún día vas a estar en un horno de fuego, no, la pregunta es cuándo. Y más importante aún, ¿dónde va a estar tu confianza en ese día? Yo te animo a que pongas tu confianza en Cristo. Puede que Dios no te saque en esta vida de esta circunstancia dolorosa que estés atravesando, que vayas a atravesar, pero si has entregado tu vida a Cristo, tú puedes estar seguro de que Él estará allí para sostenerte, para exaltar su nombre, para ser suficiente para ti. Descansa entonces en su presencia prometida. La fe no se trata, de nuevo, de saberlo todo, se trata de entregarlo todo. La historia en Daniel 3 termina con Nabucodonosor reconociendo la confianza de estos hombres y ahora amenaza a quienes blasfemen contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros. Fíjate lo intolerante que sigue siendo este hombre. Ya que no hay otro Dios que pueda librar de esa manera. Entonces, fíjate, el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey hizo prosperarlos, pero un rey mayor, un rey superior, fue el que logró esto en realidad. Fíjate que es curioso que este hombre todavía no abraza al Dios verdadero como su Dios, porque dice el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, no dice mi Dios. De hecho, al comienzo del próximo capítulo vamos a ver cómo este hombre todavía necesita ser más humillado por Dios para entonces reconocer al Dios verdadero. Si no eres creyente, sería lamentable que te vayas de acá pensando en el Dios de los cristianos y no verlo como tu Dios también. Y a las personas que acusan a los cristianos de ser intolerantes, este final debería recordarte que no todo el que parece piadoso en verdad lo es. Los cristianos debemos ser caracterizados por la paciencia hacia los demás, porque Dios es paciente con nosotros. Quiero decirte que este final nos habla de que conocer esa historia y escuchar esta prédica y hasta ver a gente literalmente siendo salvada del fuego no te hace automáticamente diferente o salvo. Tú necesitas a Dios. Y la verdad, para todos nosotros, es que siempre que leemos esta historia, soñamos en algún modo poder identificarnos con Sadrach, Mesach y Abednego, al menos en temas de integridad, ¿sabes? Pero antes, debemos orar que nos libre de nuestra vanagloria, de nuestra avaricia, de nuestro pecado, de nuestra arrogancia, de nuestra idolatría. Porque no todos hemos sido Sadrach, Mesach y Abednego, pero todos hemos sido Nabucodonosor. Al creer que no necesitamos a Dios tanto como Él dice que lo necesitamos. Al creer que otras cosas pueden hacernos felices en vez de Él. Yo les decía esta mañana que hay que hacer una etiqueta. No todos somos Nabucodonosor. Hashtag todos somos Nabucodonosor. Por eso, tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento. Hoy todos necesitamos atesorar a Cristo. Y si ya eres creyente, este final debe llevarnos a evaluar nuestro carácter,
hacia quienes piensan distinto a nosotros. Vivir callados y postrándonos ante los ídolos no es una opción para el creyente, pero tampoco lo es tratar de imponer nuestra fe o creernos superiores. Nada en paz desagradable, tanto para el mundo como para la iglesia verdadera que un fariseo. Y lamentablemente, muchos en la iglesia en nuestros días conocen el Evangelio lo suficiente como para creerlo y saber explicarlo, pero no lo necesario, como para que moldee la forma en que también habla con los no creyentes. Pero sobre todo este final nos recuerda, hermanos, que nuestro Dios es poderoso para librarnos de nuestros opresores y de todo sufrimiento. Si no lo hace ahora, lo va a hacer en su tiempo perfecto. Él hará esto. El punto queda claro, hermanos, debido a que nuestro Dios es poderoso para librarnos de nuestros opresores y librarnos del sufrimiento, debemos confiar verdaderamente en Él ante la presión de la idolatría y en medio del sufrimiento. Él está con nosotros en medio del dolor, incluso si se trata de un horno de fuego y nosotros tenemos algo mejor que lo que estos tres hombres tenían hasta este punto. Nosotros tenemos la revelación de Cristo muriendo por nosotros, pero también resucitando victorioso por nosotros, por ti y por mí. Él es el Dios que si te esperas a Él, le entregas tu vida por completo, Él te dará una recompensa a prueba de fuego. Él está más interesado en tu fe que tú mismo. Él es el Dios que te dice hoy las palabras de Isaías 43, versículo 1 en adelante. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Él es el Dios que hará que el fuego te purifique en vez de destruirte. Él estará contigo, Él está contigo. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor, por tu evangelio, gracias por la esperanza que tenemos en Cristo, Señor. Si alguien aquí no ha creído, tu evangelio obra en su corazón, Señor, para que crea hoy, Señor, y reciba esta salvación gloriosa que tú das a todos aquellos que se arrepienten y creen en ti, Señor, en tu Hijo, como Señor y Salvador. Y Señor, como iglesia, Señor, ayúdanos, Señor, a adorarte más, a atesorarte más, a depender más de ti, a confiar en tu presencia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en Villa, Señor. Usa este pueblo, Señor, por amor de tu nombre. Que ellos puedan confiar en que tú estás con ellos, Señor, en todo momento. Es vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.